Bueno, en lo que inicia, díganme, ¿tiene alguien de los que se acaban de unir? Ya pasé lista. Faltó para que yo les colocara en la lista, chicos. Yo, profa. Yo, profa, José. José, mm, apellidos, porfis. José Araceli Rojas. Álvarez. Rojas, José, ok. Y Álvarez, Araceli. González. Sí. Ok, perfecto. Guzmán García, profa. Guzmán García, Angélica, ok. ¿Alguien más? Sí, profa. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Ahora sí, chicos. Me regreso a nuestra parte, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Bueno, les comentaba sobre las tablas de frecuencia, ¿sí? Ahorita, para iniciar este caso práctico, pues vamos a tomar en cuenta el ejercicio que les acabo de mencionar, el ejemplo número 1, ¿sí? El cual consiste de esta muestra aleatoria de alumnos de la universidad, ¿ok? El cual obtuvimos este banco de datos, esta información, ¿sí? Lo primero que necesitamos identificar para poder elaborar nuestra tabla de frecuencias es el rango. ¿Sí recuerdan que ya hablamos de este término la clase pasada, ¿verdad? Lo que es el rango. Prácticamente era la diferencia, ¿verdad? Entre el valor máximo y el valor mínimo, ya sea de una población o de una muestra estadística. ¿Sí lo recuerdan? Prácticamente de nuestro banco de datos, del total de datos, vamos a identificar solamente el valor máximo y el valor mínimo, ¿ok? En este caso, si nosotros identificamos en este ejemplo, a ver, digan ustedes, ¿cuál sería nuestro valor máximo? 22. 22. ¿Y el valor mínimo? El 13. 13. Correcto. Entonces, nuestro rango va a ser esta diferencia, ¿verdad? 22 menos 13, el rango va a tener un valor de 9, ¿ok? Ya habíamos hablado un poquito sobre a lo que se refiere el rango en las cantidades en las representaciones estadísticas de los datos, ¿sale? Bueno, ya tenemos ubicado el rango que es 9. Ahora bien, el segundo paso para construir nuestra tabla de frecuencias es identificar los intervalos, ¿sí? Y lo vamos a representar con la letra K de kilo, ¿ok? Y aquí nos expresa que es el número de casillas o renglones o filas, etcétera, a como ustedes lo identifiquen. Recuerden ustedes que en Excel prácticamente las filas están dadas por los números, ¿sí? Vienen enumeradas de 1, 2, 3 hasta infinito tal vez. Y las columnas vienen identificadas de manera vertical, ¿sí? Con las letras A, B, C, D, E, F, G hasta la Z y de ahí se repite A, W, algo así me parece. Bueno, entonces, repito, los intervalos van a ser estas casillas o los renglones o las filas, ¿sí? Que va a contener nuestra tabla de frecuencias. Y literal, es una tabla, ¿sale? Es una tabla. Bueno, en algunos casos los ejercicios marcan el número de intervalos a realizar, es decir, si en un ejercicio no les proporcionan a ustedes que realicen la tabla de frecuencias con 5 intervalos, por ejemplo, o 3 intervalos, es decir, con 5 o 3 filas, ¿sí? Quiere decir que ustedes tienen que calcular la cantidad de intervalos que va a contener su tabla, es decir, la cantidad de filas o renglones que va a contener su tablita, ¿sale? Entonces, para ello, vamos a utilizar una regla que se llama regla de Sturges, ¿sí? Esta regla de Sturges no es otra cosa que realizar esta operación, ¿sí? Intervalos, interpretado por la letra K, recuerden, va a ser igual a ¿qué? A la regla de Sturges, que la regla de Sturges dice 1 más 3.322 logaritmo de n, o por n, ¿sale? Es decir,
toda esta cantidad siempre va a ser la misma. Esta es la regla de Sturges, ¿sale? Entonces, con esta información, nosotros vamos a poder identificar los intervalos que vamos a colocar en nuestra tabla de frecuencias, ¿sale? Recuerden, este número no va a cambiar. Lo único que cambiaría sería el dato o la información del valor de n. Aquí yo se los puse con negritas. Les voy a cambiar el color nada más para que ustedes lo identifiquen. En el caso anterior, chicos, en el caso anterior, teníamos nuestra tablita de datos, nuestro banco de datos, aquí está. Si nosotros contamos el total de datos, ¿ok? Si nosotros los contamos, vamos a darnos cuenta que en total son 20 datos que tenemos, ¿ok? Y esos 20 datos lo vamos a utilizar para reemplazar esta parte del valor de n, ¿sí? Que es lo único que vamos a colocarle diferente siempre para calcular los intervalos. Entonces, colocamos esto tal cual en la calculadora científica. 1 más 3.322 por logaritmo de 20, ¿sale? Si ustedes lo colocan, ¿tienen sus calculadoras a la mano, chicos? Sí, profe. Ándele, No, ve. profe. No, también pueden usar su teléfono celular. Recuerden que si giran de manera vertical, creo que se coloca ya la calculadora científica en algunos celulares. Sí. ¿Sale? Entonces, ¿me pueden decir el valor? A mí me dio 5.32, no sé si está bien. Correcto, 5.32 da el valor de esta operación, 5.32. Ahora, algo muy importante, chicos, cuando nosotros realicemos este cálculo de los intervalos, es muy importante conocer lo siguiente. Cada vez que nuestro resultado nos dé así puntos decimales, nos dé, por ejemplo, ahorita 5.32, ¿ok? Vamos a colocarle como sugerencia, le vamos a colocar el número impar próximo. Es decir, ahorita que son 5.32, el número impar próximo es el número 5, ¿verdad? Porque el siguiente número impar sería el 7, ¿ok? Pero tenemos 5.32. El número más cercano a un número impar es el 5, ¿ok? Porque para 7 ocupa más décimos. Sí me estoy explicando hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, se van a elegir entonces los números impares próximos a la cantidad que nos resulte. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mi resultado hubiera sido 6.32? Como yo les acabo de decir que la sugerencia es utilizar los números impares, ¿ok? No voy a redondearlo a 6, ¿verdad? Hacia abajo, no voy a redondearlo a 6, sino ocuparé el número impar más cercano de 6.32, el más cercano es 7, ¿verdad? Porque 5 pues ya está un poquito más distante de acuerdo a decimales. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, cabe aclarar esto. ¿Y por qué razón? Simplemente recuerden que yo les mencionaba, los intervalos van a ser el número de filas o de renglones que va a contener nuestra columna, perdón, nuestra tabla de frecuencias, ¿sale? Entonces, los números impares en este caso nos van a servir para poder agruparlo de una mejor manera, es decir, para que los rangos no sean mayores, pero ahorita se van a dar cuenta por qué razón. Bueno, el paso número 2 fue calcular los intervalos. Ya sabemos que es el número 5, ¿sí? Aquí fue el cálculo, 5.32, y tomamos el impar más cercano, que es el número 5, ¿sale? Es decir, nuestra tabla va a estar configurada por 5 filas o 5 renglones, ¿ok? Nuestro paso número 3. Ok, ya tenemos el rango, ya tenemos los intervalos, ahora necesitamos la amplitud. Y la amplitud se dice que es igual al rango entre el número de intervalos, ¿sí? Ya teníamos estas dos cantidades, recuerdan. Esta es la siguiente fórmula. Del rango, que teníamos 9,
con los intervalos que tomamos el 5, ¿ok? Y por consiguiente nos da una amplitud de 1.8 al hacer esta división, ¿verdad? Entre 9 entre 5 nos da 1.8, ¿sale? Entonces, aquí hay dos maneras de resolver esto. La primera es utilizar estos números decimales, es decir, 1.8, o bien redondearlo. Aquí no hay ni una sugerencia de algún número próximo o elegir par o impar, no. Simplemente lo podemos redondear. Recuerden ustedes, a partir de 1.5 podemos redondear hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba, ¿sale? Entonces, 1.8, vamos a redondearlo a número 2, pero ¿a qué se va a referir esto? Bueno, aquí les presento lo que es una tabla de frecuencias. Yo les coloqué prácticamente ya tanto las columnas como las filas que vamos a ocupar, ¿sí? En este caso, yo aquí les muestro a lo que se refieren los intervalos. Sí recuerdan que nos había dado como resultado el número 5, ¿sí? De acuerdo a la regla de Sturges, ¿sí? En este cálculo. Bueno, serán 5 las filas o 5 renglones que va a contener nuestra tabla, ¿ok? A esto le conocemos como intervalos. Aquí yo se las puse gráficamente. Amplitud. La amplitud no es nada más que a partir del número menor, del más pequeño, del dato menor, ¿sí? El mínimo, vamos a sumarle esta cantidad, ¿ok? ¿Qué tan amplio va a estar el rango con respecto a este primer intervalo, ¿sí? Es decir, entre el dato menor, que fue el número 13, le vamos a sumar la amplitud, que en este caso, ya redondeada, elegimos 2, ¿ok? Entonces, por consiguiente, tomamos el primer dato menor, que es el 13, ese será nuestro límite inferior, aquí están. Del lado izquierdo se colocarán los límites inferiores y del lado derecho los límites superiores. Por eso aquí hago referencia con LI y LS, ¿sale? Entonces, iniciamos colocando el número menor, recuerden, de nuestra tabla de datos. El menor era el 13, colocamos 13, le sumamos la amplitud, que es más 2, por ende nos da 15, ¿verdad? Este sería nuestro primer límite superior del primer intervalo. Ahora, para calcular el segundo intervalo, tomamos el límite superior del anterior, que en este caso fue el número 15, y le sumamos la amplitud, ¿ok? Así vamos a ir de 2 en 2. De nueva cuenta, si ustedes visualizan, este número 17 se repite abajo en el tercer intervalo, se le suma 2 y da 19. Y así repetimos el dato de 19 más 2 y así hasta llegar hasta nuestro último intervalo, el quinto renglón, sale el quinto intervalo, que va a estar conformado por este último número que da 23. ¿Recuerdan ustedes que el mayor de nuestra tabla de datos era el 22? Bueno, la amplitud aquí nos aporta un número más, que en este caso es el 23. No pasa nada si nos pasamos, ¿sale? Solamente fue un dato y un número que está de más en esta tablita. Ahora bien, los intervalos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que nosotros colocáramos esta parte del número 5 como renglón y no número 6? Sí recuerdan que yo les dije que íbamos a elegir nuestro número impar. Bueno, si nosotros hubiéramos optado por ese 5.32 que daba como resultado en los intervalos, hubiéramos redondeado, por ejemplo, hacia abajo, que era, hubiéramos redondeado hacia arriba, que fuera 6, entonces, si verificamos, aquí se pasaría de datos, ¿ok? Porque nuestro límite es 22. Nada más llegaba nuestro máximo, el dato máximo hasta 22. Si hubiéramos redondeado, por ejemplo, a 6, ya tendríamos que colocar 23 más 2 serían 25 y ese último renglón estaría de más, ¿ok? Estaría de más, simplemente por eso. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos 5 renglones, 5 intervalos,
pero en el último sabemos que el máximo de nuestros datos es 22 y el 23 solo se pasó por un número. No hay ni un problema aquí, ¿ok? Bueno, a eso se refiere la amplitud. Entonces, la suma del valor mínimo en el primer intervalo y se va sumando de 2 en 2 y 2 en 2 en 2 en 2 hasta concluir el último renglón o el último intervalo, ¿sale? Esto es lo que vamos a realizar. Ok, ya tenemos entonces armada nuestra tablita, ¿sí? Nuestra tablita conformada por los intervalos, por las clases. Las clases vienen siendo el límite inferior y el límite superior de acuerdo a nuestros datos, ¿ok? Ya sabemos de cuánto en cuánto se fueron aumentando de acuerdo a la amplitud, ¿sale? Ahora, necesitamos ir completando todos los demás datos. Y el primero de todos, aquí yo les presento ya pues los nombres tal cual de cada columna. En este caso, el primero de ellos es la marca de clase. La marca de clase la vamos a identificar con la X minúscula, ¿sale? La X minúscula. Entonces, aquí nos habla de que esta marca de clase va a ser el promedio entre los límites inferior y superior del intervalo. Es decir, a ver, aquí tenemos la formulita. La marca de clase va a ser igual a ¿qué? Al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. El promedio, tal cual, ya sabemos calcularlo. Si resolvemos el primer intervalo, ¿sí? La marca de clase del primer intervalo sería ¿cuánto? 13 más 15 dividido entre 2 sería a 14, ¿verdad? Y así sucesivamente. Realizamos el segundo, que sería 15 más 17 entre 2 y nos da 16. Díganme cuánto da en el tercer dato. 18. 18 en el siguiente, 20, 20 y en el siguiente, 22, 22, correcto. Esta es la marca de clase, facilísimo, ¿verdad? Entonces, solamente calculamos el promedio con respecto al límite inferior y superior de nuestra primer columna donde vienen marcadas las clases, ¿sale? Bueno, ya iniciamos a rellenar esta parte de nuestra tabla de frecuencias. Aquí prácticamente estamos haciendo uso de todos los datos que tenemos, estamos prácticamente analizándolos, estamos deduciendo diferentes cuestiones. Ahorita es la parte práctica, posteriormente les voy a enseñar ya cómo podemos eh, redactar un análisis con respecto a este tratado de la información, ¿sale? Bueno, la frecuencia absoluta corresponde a la siguiente columna y la vamos a representar con la letra F minúscula. F minúscula es la frecuencia absoluta, ¿sí? Y no es más que nada que el número de veces que se repite un dato en la tabla de valores. Ahorita nosotros lo estamos haciendo de manera manual, ¿ok? Y de manera manual es simplemente identificándolo así a ojo, ¿verdad? A ojo de nuestro banco de datos es nada más ir identificando, ir marcando las veces que se repite un número. Ahora bien, cuando nosotros utilicemos algunos programas, en este caso hemos venido practicando en Excel, si nosotros quisiéramos identificar, por ejemplo, el número de veces que se repite un dato, podemos utilizar alguna fórmula de Excel para que sea pues más rápido la ubicación de los datos, ¿sale? Entonces, de manera manual, lo que tenemos que realizar es prácticamente localizar en nuestros datos estas veces que se repiten los números. Es decir, a partir del número 13, en el primer intervalo que dice del 13 al 15, vamos a buscar los números del 13 al 14, es decir, un número antes, ¿sí? Repito, un número antes del límite superior, ¿sí? Recuerden que nuestro primer intervalo compete del 13 al 15, ¿sale? Pero
en la frecuencia absoluta vamos a identificar un número antes del límite superior, es decir, del 13 al 14. Y si nos fijamos en nuestra tabla de datos, tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. 4 datos, ¿correcto? 4 datos, perdón, que podemos identificar estos números del 13 al 14, ¿sí? Y lo colocamos. En la siguiente frecuencia absoluta, vamos a identificar del 15 al 16, ¿ok? No tomamos en cuenta el límite superior. ¿Por qué? Porque este último número del límite superior, en este caso el 17, se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo, que va a ser de 17 a 18, ¿verdad? Y por consiguiente, en el cuarto intervalo va a ser de 19 a 20, de acuerdo a lo que podemos observar, ¿sale? Y en el último, de 21 a 22, ¿sale? Entonces, si seguimos visualizando en esta parte, bueno, aquí tenemos, a ver, ¿cuántas veces se repite? Bueno, ¿cuántas veces está más bien? ¿Cuántas veces se encuentra el 15 y el 16? Sería, profe. ¿ande? 9, creo. Sí, profesor, 9. Correcto, 9, muy bien. Y así sucesivamente. Por consiguiente, en el otro será de 17 a 18. Y vamos a darnos cuenta que solamente hay 3, el número 17 y el 18. En el siguiente, del 19 al 20, tenemos 3 también. Y en el último intervalo, del 21 al 23. Aquí sí, pues ya sabemos que no vamos a hallar el 23, ¿verdad? Porque no está. Solamente tenemos el 22 y es 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros sacamos la sumatoria de todos estos números, nos tiene que dar el total de datos. En este caso son 20, ¿verdad? Son 20 los números totales de datos que tenemos en nuestro banco. Ahora bien, ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es más que nada el cálculo de dividir la frecuencia absoluta por intervalos entre el número total de datos, ¿sí? Esta sería la fórmula. La frecuencia relativa va a ser igual ¿a qué? A la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿ok? En el primer caso, en el primer intervalo, tenemos ¿qué cosa? La frecuencia absoluta es 4, ¿verdad? Aquí estoy, voy en el primero, es 4, el número total de datos ya sabemos que es 20, entonces solamente es hacer la división, 4 entre 20 es 0.2. En el siguiente, 0.4. ándale, 0.45 y lo coloco. A ver, ¿cuánto da en el tercero? 0.15. Correcto, ¿y en el siguiente? Lo mismo. Correcto, porque se repite el 3, ¿verdad? ¿Y en el último? 0.05. Correcto. Bien. Entonces, si nosotros hacemos esta sumatoria de las frecuencias relativas y nos da 1, quiere decir que vamos bien, vamos por buen camino, ¿sale? Recuerden que aquí vienen ligados todas estas columnas, todos estos cálculos vienen ligados unos de otros. Ahora, si en dado caso, en algún ejercicio, a ustedes no les da 1 tal cual, recuerden que cada vez que nosotros hacemos uso de los números decimales, estamos hablando prácticamente de un margen de error, ¿verdad? Porque tal vez no utilizamos todos los decimales, o cuando, por ejemplo, son decimales periódicos, prácticamente se puede decir que tendremos un resultado de 9.99, 9.98, ¿sale? Pero sabemos que estamos en el parámetro de que sí estamos cerca del 1, ¿ok? ¿Sí me expliqué en este sentido, muchachos? Sí, profe. Ok. Frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Aquí la vamos a identificar, esta frecuencia absoluta, solamente que en este caso dice acumulada, ¿sí? Y la vamos a representar con la F mayúscula,
¿ok? En este caso, vamos a tomar en cuenta los datos de la frecuencia absoluta, nuestra nuestra tercer columna de esta tabla de frecuencias. ¿Sale? Ahora, ¿a qué se refiere esto? No es otra cosa más que ir sumando las frecuencias absolutas de una en una, ¿sí? Es decir, a ver, para el primer intervalo, en este caso, en la parte de aquí, el primer dato va a ser la primer frecuencia absoluta, que es 4, ¿verdad? En el segundo intervalo, la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de ¿qué? De 4 más 9, ¿ok? Estos dos renglones. Y por ende nos va a dar 13. El tercer intervalo, ¿qué va a ser? La operación de la suma de estas tres frecuencias absolutas, que es 4, 9 más 3, ¿sí? Y el resultado es 16, ¿ok? Si se dan, 19. ándale, 19. Y el último, 20. correcto, 20. Y aquí se vuelve a repetir el número total de datos, ¿ok? Si sucede eso, vamos bien, vamos por buen camino, ¿ok? Bueno, no es otra cosa más que ir sumando la parte que aquí les encerré de amarillo, ¿sale? Las frecuencias absolutas. Vamos sumando y nos da el número total de datos como último valor, ¿ok? Hasta aquí vamos clarísimos, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profe. Bueno, esta es nuestra tabla de frecuencias, muchachos. Aquí viene lo interesante también de este asunto. Podemos realizar lo que son, mejor dicho, podemos calcular las medidas de tendencia central en esta tabla de frecuencias, ¿ok? Y para ello, para calcular estas medidas, para ello necesitamos colocarle una última columna a nuestra tablita, ¿ok? En este caso, yo les puse esta parte de X por F, ¿ok? Es lo que significa XF, es la multiplicación de qué cosa? De la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿ok? Esta última columna va a ser la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Y esto para qué? Simplemente para poder calcular lo que es la media aritmética, ¿ok? Para poder calcular la media aritmética. En este caso, vamos a ir realizando cada intervalo, recuerden, así como hemos venido haciéndolo. Y el primero de los casos, vamos a realizar esta multiplicación antes de entrar a la fórmula de la media. Vamos a realizar la última columna. Es decir, vamos a multiplicar la marca de clase del primer intervalo por la frecuencia absoluta del primer intervalo. En este caso estamos hablando aquí de 14 por 4, ¿sí? Y nos da como resultado 56, ¿sí? En el siguiente intervalo, ¿cuánto sería? 16. 144. Perfecto. ¿Y el tercero? 54. Así es. ¿Y el cuarto? Sería 20 por 3. 60. Correcto. 60. Correcto. ¿Y en el último? 22. 22. Correcto, 22. ¿Sale? Aquí acabamos de realizar la multiplicación nada más de la marca de clase con la frecuencia absoluta, nada más. Ahora bien, después de realizar esta multiplicación, vamos a hacer la sumatoria total de los datos. En este caso nos da 336. Ahora sí, pasamos a la fórmula de la media. La media nos menciona que va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya realizamos la multiplicación y ya realizamos la sumatoria, ¿verdad? Ahora simplemente sustituimos los valores en la fórmula, que son 336 entre el número total de datos, que son 20, nos da como resultado 6.8, ¿ok? Esta es la media aritmética de, de este ejercicio, de esta tabla de frecuencias. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Después de que tenemos esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la mediana,
¿sí? En este caso, muchachos, estamos haciendo uso de la siguiente fórmula. Como son datos agrupados, ¿ok? Datos agrupados, recuerden, ya no es el total de datos para calcular la mediana. ¿Sí recuerdan cómo calculábamos la mediana en los otros ejercicios? ¿Sí recuerdan? ¿Siguen ahí? Es el número, profa, o sea, el total de números, creo que vamos a escoger el que quede, ¿cómo es? El de en medio, ¿no? Algo así. Correcto, ándale. De nuestro total de números en nuestro banco de datos, recuerden, en los ejercicios anteriores, cuando los datos eran no agrupados, simplemente colocábamos todos en orden y el de en medio, el central, ese era nuestra mediana, ¿verdad? Si eran números, si era el total de datos números pares, eran los dos de en medio y le calculábamos el promedio, ¿recuerdan? Simple y sencillamente, cuando los datos no son agrupados. En este caso estamos hablando de datos agrupados. ¿Por qué tenemos que hacer uso de esta fórmula? Porque se imaginan ustedes que tuviéramos 1000 datos, no íbamos a ir ordenándolo, yo creo, poco a poquito, ¿verdad? No. Entonces hacemos uso de esta fórmula, la cual nos interpreta lo siguiente. LI ya podemos identificar aquí en el primer renglón, perdón, en la primera columna de nuestra tabla de frecuencias, yo se las coloqué como el límite inferior, ¿sí? Del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Tomen nota de esto. El límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana. ¿Cuántos límites inferiores tenemos aquí, muchachos, en esta tabla? 5. 5 límites inferiores, ¿ok? 5 límites inferiores. Solamente necesitamos un límite inferior, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ubicar? ¿Cuál de todos vamos a colocar? Para ello vamos a utilizar otra fórmula, pero ahorita nada más les estoy explicando a qué se refiere cada dato de la fórmula de la mediana, ¿sale? Entonces, a ver, el número ya sabemos, n significa el número total de datos del estudio, ¿sí? O la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿sí? Si no tuviéramos, por ejemplo, en algún ejercicio de que les dieran la tabla de frecuencia y les les pidan a ustedes calcular las medidas de tendencia, entonces, si no tienen el banco de datos, lo único que tienen que hacer es la sumatoria de las frecuencias absolutas y ahí sabrán ustedes que ese es el número total de datos, ¿ok? Por si no tuvieran el banco general de los datos. Ok, lo que sigue de la fórmula, esto que yo se los puse de azul, FI menos 1, ¿ok? FI menos 1, identifiquen ustedes que es una F mayúscula, FI menos 1, significa la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana, ¿ok? Es decir, en esta columna de azul, la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Vamos a hallar este intervalo anterior. Esto quiere decir FI menos 1. Es intervalo anterior en donde se encuentre la mediana. Si tuviéramos FI más 1, sería intervalo siguiente en donde se encuentre la mediana. Pero ahorita vemos qué rollo con esto. Bueno, lo siguiente que sigue de nuestra fórmula es este de AI, subíndice I, lo cual significa la amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana, y FI en minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Bueno, pero nosotros decimos, ¿y dónde se encuentra la mediana, verdad? No sabemos, ya mencionaban ustedes que hay 5 límites inferiores, sabemos que hay 5 intervalos en estos 5 grupos de datos que tenemos, ¿dónde está la mediana? Para ello vamos a utilizar, primero que nada, la siguiente fórmula de posición. Necesitamos ubicar la posición de la mediana, dónde se encuentra. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, el número total de datos dividido entre 2.
En este caso, son 20 nuestros datos, lo dividimos entre 2 y va a ser el número 10, ¿sale? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos, en lugar de 20 datos, tuviéramos 21 datos? Si tuviéramos un número impar, ¿ok? Como el número total de datos fuera impar, lo único que tenemos que hacer es utilizar la siguiente fórmula, que es n más 1, ¿sí? Entonces serían 21 más 1, ya serían 22, 22 entre 2, ¿sí? Y ya sabemos que es 11. Bueno, sí quedó claro esta parte, ¿verdad? Primero identificamos la cantidad de datos que tenemos como número total, ¿ok? Ya sea par o impar para saber qué fórmula utilizar, ¿correcto? Sí quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Sí, maestra. Muy bien. Algo más que quiero comentarles. La mediana la vamos a identificar aquí, en esta parte. Aquí yo les coloqué arribita, ME, arriba de la frecuencia absoluta acumulada. Aquí vamos a ubicar la mediana, ¿sale? Entonces, después de localizar la posición de la mediana, nosotros vamos a identificar la posición con el número 10, que fue el resultado, ¿ok? Si nosotros buscamos este número 10 en la frecuencia absoluta acumulada en esta columna de la F mayúscula, podemos observar que no existe un número 10, ¿verdad? Por consiguiente, lo que vamos a utilizar va a ser el número siguiente a este dato, es decir, el Más se número, acerca. perdón, El que más se acerca. el que más se acerca en este caso siguiente, el siguiente, que sería el número 13, ¿correcto? La posición sería el número 13 de acuerdo a la columna F. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí. Ok. En este caso, aquí yo se lo Sí. subrayé, yo se lo subrayé de amarillo, se los encerré. Este va a ser nuestro intervalo donde vamos a ubicar la mediana, ¿sale? De donde vamos a tomar todos los demás datos que corresponde o que nos solicita la fórmula para calcularla, ¿ok? Entonces, utilizamos el número 13 como referencia, ¿sale? Aquí, en este número 13, nos da prácticamente donde yo le coloqué la estrellita. Va a ser el renglón o el intervalo donde vamos a ir tomando todos los demás datos. Ahora sí, a ver, tenemos aquí nuestra fórmula nuevamente y vamos a ir sustituyendo. Límite inferior, ahora sí, ya sabemos de qué renglón tomarlo. Si nos damos cuenta, el límite inferior del intervalo 2 va a ser el número 15, ¿verdad? Y aquí lo coloco. Número total de datos, 20. Ahora sí, la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿sí? Anterior al intervalo que elegimos, en este caso fue el 13, recuerden. Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 4, ¿ok? Si fuera más 1, sería la frecuencia acumulada siguiente, sería 16, ¿verdad? Pero no, aquí nos dice menos 1, es decir, el dato anterior al 13 es 4. Y FI es la frecuencia absoluta, en este caso, del renglón seleccionado, del intervalo 2 seleccionado, y la frecuencia absoluta, como vemos, es el número 9, ¿ok? Y la amplitud ya sabemos, pues desde el inicio, como nosotros hicimos la tabla desde el comienzo, sabemos de cuánto es la amplitud, pero si no conociéramos, si ya tuviéramos la tabla tal cual y quisiéramos saber la amplitud, simplemente nos compete el restar, ¿verdad? El límite superior, que es 17, menos el límite inferior, que es 15, y nos va a dar 2 como amplitud, ¿sale? Ya que tenemos nuestros datos, nuestros números, ahora sí sustituimos en la fórmula, ¿sale? Y ya colocamos los números tal cual. Algo muy importante, muchachos, por favor, y no quiero que se me vayan a confundir en esta parte. Aquí hay tres operaciones generales, nada más, 3 operaciones. ¿Y cuál va a ser esas 3 operaciones? ¿Cuáles van a ser? El 15
lo vamos a sumar con el resultado de toda esta operación, ¿sí? De toda esta operación, y el resultado lo vamos a multiplicar por 2, ¿ok? Entonces, por consiguiente, aquí ya está sustituido los valores. Recuerden, en lugar de F1 menos 1, no me vayan a colocar, no me vayan a colocar en FI, perdón, no me vayan a colocar el número 13 menos 1, no, ¿sale? Recuerden, es la frecuencia acumulada anterior, en este caso dio 4, ¿sí? Y procedemos a resolver. Entonces, ya que colocamos tal cual nuestros datos, entonces quedaría como 15 más, y ahí toda la operación de 10 menos 4 entre 9 por el resultado por 2, ¿ok? Entonces, aquí yo lo tengo ya realizado. Recuerden, por jerarquía aritmética, primero se realiza o se calcula todo lo que esté dentro de paréntesis. En este caso, si regresamos a la primera parte donde sustituimos la fórmula, era 20 sobre 2 es igual a 10, ¿verdad? Menos 4, en este caso sería 10 menos 4 es igual a 6, y aquí se los coloqué en esta última operación. 6 entre 9, ¿ok? Simplemente fui reduciendo las operaciones de acuerdo a lo que íbamos calculando. En este caso ya coloqué 6 entre 9, que da 0.66, y luego esto lo procedí a multiplicarlo por 2 y me da 1.33. La última operación fue 15 más este dato de 1.33 y nos da como mediana 16.33, ¿ok? Es decir, la mediana se encuentra entre el intervalo 15 y 17 años, en este caso hablando como dato de nuestra muestra aleatoria que realizamos a los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Bueno, ¿quedó claro cómo calculamos la mediana, muchachos? ¿O hay alguna duda? No, profa. ¿No? ¿Los demás? ¿Sí quedó claro? Maestra, el último punto Es, de el de la mediana, ya el que queda 16.33, es 0.66 por 2 y después por 1.33 o por 15. ¿O cómo? Ya me perdí. Ah, mire, muchachos, aquí simplemente fui realizando las operaciones poco a poco. ¿Qué hice? Primero resté, recuerden nuestra fórmula anterior, que era esta, ya sustituido con los valores, ¿ok? De la fórmula. Este era tal cual nuestros datos aplicados a la fórmula, ¿sí? De la mediana. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente dividí primero 20 entre 2, ¿ok? Nos da 10, ¿ok? Y fue lo que coloqué aquí. 10 menos 4. Aquí estoy calculando solamente esta primera parte. De 10 menos 4 es igual a 6, y luego va a ser dividido entre 9, que es lo que continúa aquí. ¿Sí? Lo demás sigue igualito, fíjense. De hecho, se los voy a colocar de otro color para que lo logren diferenciar. Esto que estoy colocando, perdónenme ustedes, a ver, esto que estoy colocando de otro color es la operación que fui resolviendo, ¿sale? Aquí está. Bueno, 10 menos 4 es igual a 6 y esto se va a dividir entre 9. El resultado es 0.66. Lo demás sigue igualito. 15 más 0.66 por 2, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden colocarlo directamente en la calculadora y les va a dar el 16.33. Si lo hacen, pues manualmente o paso a paso, sería de esa manera. De 15 más 0.66 por 2. Y en este caso lo que hice aquí en esta última parte fue multiplicar 0.66 por 2 y fue que nos dio 1.33. A esto le sumamos 15, ¿ok? Y nos da los 16.33. ¿Sí me expliqué, señorita? Sí, maestra, sí, ya entendí.
Ok, solamente que lo hice de corrido porque ya no tenía espacio hacia abajo para irlo haciendo así renglón por renglón como en este caso de aquí. ¿Ok? Bueno, si ustedes tienen su calculadora, recuerden, también pueden hacerlo de manera directa desde el primer paso, ¿sale? Simplemente que tienen que hacer uso indispensable, tienen que hacer uso de los paréntesis, de estos signos de agrupación, ¿ok? Porque la calculadora, recuerden, si no identifican o no agrupan los datos que se tienen que resolver primero, la calculadora lo hace de corrido, ¿ok? Entonces sí puede cambiar un poquito la información. Bueno, después de que calculamos la mediana, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Profa. Sí, Yo, dime. profe, es que mencionó algo usted sobre lo que es frecuencia relativa. Dijo de cuando da, por ejemplo, cuando da, supongamos que da 1 punto con decimal, ahí también se tiene que, ¿cómo se dice? Se tiene que buscar también un número impar o se queda así. Es que mencionó algo así, pero no capté bien. En la frecuencia relativa. Ajá, que por ejemplo, al momento ya ve que también se suma, ¿no? Así lo puso hace ratito, y dio también como 1, creo. Es, Y usted mencionó, y usted mencionó algo de que cuando da, no da exacto, algo así mencionó, y no escuché bien. Porque también se saca lo que es la suma de ahí de la frecuencia relativa, toda la sumatoria, sí, de 0.2 más 0.45. sí, aquí Y todo está. Sí, así es. A ver, en la frecuencia relativa, efectivamente, si nosotros hacemos la suma de todos los datos que tenemos aquí de la columna, ¿ok? En este caso nos dio 1, ¿ok? Y es correcto, es correcto. Ahora, de acuerdo a la cantidad de decimales que nosotros utilizamos, recuerden ustedes que por lo general existen datos al momento de realizar la operación en la calculadora, existe el resultado que son números decimales, pero periódicos. Recuerden ustedes que a veces nos da, por ejemplo, en este caso de 0.2, imagínense que es periódico y fuera 0.2222222222222 de infinito, ¿sale? Obviamente no vamos a utilizar todos porque no sabemos. Ahora, lo que hacemos, simplemente utilizamos 1 o 2 decimales para tomar como dato en cada intervalo. Esto, ¿qué nos va a provocar? Nos puede provocar el hecho de que no nos dé exacto el número 1 como resultado de la sumatoria de todas las frecuencias relativas. ¿Por qué? Por este margen de error, ¿sí? Este margen que existe de los números decimales que tal vez no los ponemos completos. Nos puede dar 9.99, 9.98, ¿sí? Que si redondeamos prácticamente, bueno, en este caso sería 0.99, 0.98, ¿ok? Lo cual nos da a entender que estamos prácticamente muy cerca del número 1, ¿ok? ¿Sí me expliqué en este caso, chica? Sí, profa. ¿Ok? No hay ningún problema si les da esta cantidad de 0.99, 0.98, ¿ok? Bueno, mientras no sea menos, recuerden ustedes, si nosotros quisiéramos redondear, obviamente estos datos de 0.99 ya sabemos que el redondeo es hacia arriba, ¿verdad? Es 1. O 0.98, 0.97 sabemos que es hacia arriba, ¿ok? Que nos va a dar 1 como resultado. Ahora, no les vaya a dar como sumatoria el 0.80, 0.80 y tanto. Es decir, menor que 9, ¿sale? Menor que 0.9, porque ya estaríamos hablando de que algo está mal por ahí. ¿Ok? Maestra, en la media solo... Ay,
Que En si la- siempre va a dar uno o va a dar más de uno. ¿En dónde, perdón? En la de frecuencia relativa. No, siempre va a dar uno, no más, no Ok. más. No se va Sí, a pasar. no se va a pasar de uno, así es. Ah, Profa, Mande. Maestra. es que al principio habló de cuando mencionó de la calculadora, que ¿Ah? dijo que igual estaba lo del celular, pero yo lo hice en el celular y a mí me dio otras cantidades y no sé cómo hacerlo en el A celular. veces pasa eso de que en el teléfono no te da el número exacto. Como que A ver, cambia. a ver, Ujú. vamos a suponer, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, por favor. ¿Dónde estás? Perdón, a ver, ¿cómo era que le cambié? ¿Cómo Yo le le cambié? a ver el último y sí me salió el 16.33. Sí, a ver, recuerden ustedes, chicos, ay, ¿cómo le cambiaba yo? Aquí está, científica. A ver, recuerden ustedes que es indispensable, es importante que utilicemos los paréntesis, ¿sale? Entonces, por lo general, algunas calculadoras sí, sobre todo en las científicas, las físicas, le colocamos nada más el botoncito que viene el logaritmo y le colocamos el 20 y ya sabemos, bueno, y ya sabe automáticamente cómo se realiza el cálculo. En algunos casos, como dice su compañera, vamos a realizarlo aquí, sería 1 más, a ver, 3.322, 3, a ver, más 3.322, ajá, ¿dónde estás? Ahora sí, esto multiplicado, déjenme ver si sale así, multiplicado por el logaritmo, en este caso, abro paréntesis a ver si me, ay, ¿cómo es, verdad? Permítanme. es que por decir en mi celular, en el logaritmo trae un 10, no solo aparece el logaritmo, me aparece con un 10 ahí al ladito. Aquí está. Ok. Bueno, a ver, es 1 más 300.300, ay, perdón. Bueno, mi mouse anda mal. 1 más 3.322 por el logaritmo, a ver si me sale así. Aquí está. Sí fue esto, ¿no? 5.32. Sí, profa. Sí, Ok, profa. ok. Quien lo esté calculando en el celular, porfis, utilice los paréntesis. Puede, a ver, déjenme lo hago en el mío. Sería 1 más 3.322 por el logaritmo. Sí lo están resolviendo. Sí, profe, ya. Y le resultó. Sí, es que anteriormente no le ponía el paréntesis antes de poner el logaritmo. Lo Ajá. ponía después, solo encerraba el número. Por eso no O- me daba el ok. resultado. Ah, bueno, ok. Entonces, así tal cual como lo acabo de resolver en esta calculadora de la computadora, que puse 1 más 3.322 por, después del por, abrí paréntesis, coloqué primero el número 20, luego coloqué el logaritmo y cerré paréntesis. Le di igual y fue que me dio el resultado. ¿Sí le dio el resultado, Isis? Sí, profa. Ok, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda?
maestra, yo le iba a preguntar de la media, que ahí sí me perdí en ese punto, nada más. En la media. Sí, maestra, solo en ese punto. Ok, la media. ¿Qué parte se quedó de la media? ¿Cómo la calculamos? Nada más era al momento de sacar el resultado. Ok, esta parte sí logró escuchar, ¿verdad? La multiplicación de la marca Sí, de clase. Ok, sí. llegamos a ok, después de que calculó cada multiplicación de cada intervalo, se hace la sumatoria de esta última columna de X por F, se saca la sumatoria de todos los datos, le da 336 y lo único que se hace es sustituirlo en la fórmula. ¿Qué es esto? Aquí lo dice, la sumatoria de la multiplicación de las X por las F da 336 entre el número total de datos. Sustituimos, hacemos la división y nos da la media aritmética. ¿Sí me expliqué? 6.8 es la media. Ajá, así es. Ok, maestra. Sí, ya. Ok. Gracias. De nada, de nada. En otras palabras, después de sumar en la última columna, a esto se le divide por el número total de datos y esa es la media, así de simple. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, profe. ¿No? ¿Vamos Ya las claros? dudas No, se ven en el ejercicio. Ok. Recuerden lo que significa esto de F sub I menos 1. Recuerden, es F mayúscula y aquí yo se los puse, frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Sale? Maestra, si es a manual, tenemos que escribir todo paso por paso, ¿verdad? De preferencia, yo les solicitaría nada más en la sustitución de la fórmula. Con que me sustituyan la fórmula, ya me pueden colocar el resultado después. ¿Sí me expliqué? Es decir, con que me lleguen a esta parte, ya. Me pongan igual a tanto y ya. ¿Sí? Ah, Sí, ok, maestra. sí, maestra. No es necesario que me vayan haciendo todas las operaciones, pero ¿por qué no? Con que yo identifique que sí colocaron bien los datos, en este caso en algunas ocasiones que se confunden con la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta, ahí sí, desde que pasa esto, pues ya sabemos que está mal nuestro ejercicio. Bueno, ya que sabemos cómo calcular la mediana, chicos, ahora sí, viene esta parte, nuestra última medida de tendencia. A ver, ¿cuál es? Moda. No. La moda, correcto. ¿Y qué es la moda? A ver, Es Lo que la más que se más se repite. repite. ándele. Y nosotros podemos tener 1000 datos, recuerdan. Ya sabemos calcularlo facilito en Excel. Pero a ver, de esta tabla de frecuencias, imagínense que ustedes les otorgan la tabla de frecuencias y les piden calcular estas medidas de tendencia. En la moda, ¿cómo lo vamos a realizar? Utilizando la fórmula que ven del lado superior derecho, ¿ok? En esta parte. Y no se me asusten, no es nada del otro mundo, simplemente tenemos que identificar a qué se refiere cada dato, ¿sí? Aquí les volví a colocar de otro color prácticamente a qué vamos a hacer referencia, ¿sí? La moda, ¿sí? Más que nada se va a encontrar o la vamos a hallar en la frecuencia absoluta, ¿sí? Es decir, en la F minúscula, en la F minúscula. Aquí vamos a hallar la moda, ¿ok? En esta columna. Ahora, ¿cuál va a ser no es nuestra moda todavía? ¿Cuál va a ser nuestro intervalo, es decir, nuestro renglón de la tabla que vamos a utilizar para poder calcular la moda? Simplemente tenemos que identificar la frecuencia absoluta mayor. En este caso, el dato mayor de la F minúscula es el 9, ¿verdad? Aquí yo se lo coloqué con una estrellita. Quiere decir que nuestra moda va a estar en este intervalo, en el intervalo número 2,
¿ok? En el renglón número 2. Aquí va a estar nuestra moda, ¿ok? ¿Y para qué nos va a servir primero que nada identificar la frecuencia absoluta mayor? Para poder tomar todos los demás datos que nos solicita la fórmula de la moda, ¿ok? Y aquí sí nos pide, a ver, límite inferior. Si ubicamos este renglón, este intervalo 2, ¿sí? Que nos apuntó el número 9 con la estrellita donde se ubica la frecuencia absoluta mayor, el límite inferior está dado por el número 15, ¿verdad? Número 15, lo colocamos. FI minúscula, FI es la frecuencia absoluta. Si verificamos el renglón, es el número 9. Ahora viene FI menos 1, recuerden, es la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Anterior al renglón seleccionado. Y la frecuencia absoluta anterior es 4, aquí está, ¿sale? Es 4. Y FI más 1 es la frecuencia absoluta siguiente al renglón. En este caso, lo que sigue después del 9 es el número 3, ¿verdad? Repito, el FI menos 1 es el dato anterior y el FI más 1 es el dato siguiente, hablando de la frecuencia absoluta, ¿ok? Y esto lo identificamos por la F minúscula. Aquí no utilizamos para nada la frecuencia acumulada, la F mayúscula. Y por ende la amplitud, ya sabemos, ¿verdad? El cálculo lo podríamos realizar restando el límite superior de ese intervalo seleccionado menos el límite inferior, en este caso ya sabemos que es 2, ¿verdad? Desde el inicio sabemos que la amplitud es 2. Bueno, ya tenemos los datos, ya tenemos los valores colocados, ahora sí, vamos a sustituir en la fórmula, ¿ok? Límite inferior es 15 más la operación, todo esto que está, se los voy a colocar de otro color para que no se me confundan. Recuerden, primero que nada tenemos que calcular toda esta parte de rojo, ¿ok? Antes de realizar las demás operaciones, primero tenemos que calcular lo central, ¿sí? Esto es lo que tenemos que calcular. Aquí simplemente lo que hicimos fue sustituir los datos, ¿ok? Los valores, sustituirlos en la fórmula. Y ya empezamos a resolver la parte central, ¿ok? Y aquí de nueva cuenta yo les coloqué 9 menos 4 es 5, ¿verdad? Y voy calculando. 9 menos 4 es 5, más, aquí hay un símbolo, por favor, no me lo olviden, no me lo olviden, hay un símbolo más, pero entre paréntesis tenemos 9 menos 3, sabemos que es 6, ¿verdad? Entonces ya nos quedaría como 5 más 6, ¿ok? Y procedo, a ver, les voy a cambiar también este color. Sí me voy explicando, muchachos, ¿verdad, chicos? Sí, profa. Sí, maestra. Recuerden, prácticamente lo hago yo paso a pasito para que no se me confundan. Si ustedes al momento de sustituir los valores en la fórmula lo hacen de manera directa, adelante, no hay ningún problema, pero ya les comento, recuerden que aquí hay varias operaciones centrales, entonces para cada operación tienen que colocar paréntesis, ¿ok? Paréntesis. Bien, ahora sí, procedemos. Sería 5 más 6, sería 11, ¿verdad? Entonces procedemos a dividir 5 entre 11 es igual a 0.45. Y ahora sí, este 0.45 lo multiplicamos por 2 y nos da 0.90. A este 0.90 le sumamos los 15 del límite inferior y nos da como moda 15.90, ¿ok? ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Ok. profa. No hay pierde, ¿verdad? No. Profa, de la fila del 2 es porque es la amplitud. Por eso agarró toda esa fila de ahí, ¿no? ¿Otra vez me preguntas, por favor? Que si, como ya ves que está en el número 2 de esa fila todo a lo largo, es porque es la amplitud. Es porque es el número mayor, el 9. Ajá, ajá. A Ah, ver, ¿por qué elegí? Ahí va de nuevo. ¿Por qué elegí
¿por qué elegimos el número 9? Para poder identificar el renglón donde vamos a utilizar todos los datos, ¿sí? Tenemos que identificar la frecuencia absoluta mayor. En este caso, dio en el segundo renglón, ¿verdad? En el intervalo número 2, aquí está, el intervalo número 2, ¿sí? Aquí cayó el número mayor. Puede que a ustedes en algún ejercicio el número mayor esté en el último renglón o en el último intervalo o en el antepenúltimo. ¿Sí me explico? En este caso se repitió el mismo renglón. Pues no hay problema. Pero ustedes puede caer en cualquier intervalo, en cualquier renglón, pero siempre y cuando la frecuencia absoluta sea el número mayor. En este caso el número mayor es 9 y por eso tomamos el segundo renglón. ¿Sí me expliqué, Suri? Ah, sí, ya entendí, profe. O sea, pues, para los otros ejercicios vamos a buscar el mayor de la frecuencia absoluta y con eso vamos a agarrar los datos. Ándale, correcto. Ahí ándale, ya les va a cambiar todo lo demás, ¿sí? Les va a cambiar el límite inferior, les va a cambiar la frecuencia anterior y la frecuencia siguiente, ¿sí? ¿Ok? Sí, es que no escuché esa parte. Por Ah, eso ok. No Gracias. te preocupes, no de nada. Aquí yo les coloqué esto, ¿sale? La moda la vamos a identificar en la F minúscula y la mediana en la F mayúscula, en la frecuencia acumulada, ¿sale? Bueno, ya que quedó esto claro, yo les tengo su ejercicio. En este caso, es una muestra aleatoria de 30 personas, las cuales proporcionaron sus pesos dados en kilogramos, ¿ok? Ahorita ya está colocado, les dejé programado la actividad de este tema, de las tablas de Classroom. frecuencia. En Classroom, sí, ya están colocadas. Van ustedes a identificar 3 ejercicios, los cuales van a realizar esta parte de sus tablas de frecuencia. ¿Qué van a hacer? Realizar la tabla de frecuencias, calcular la media, la mediana y la moda, ¿ok? Podríamos realizarlo ahorita o bien esto, la verdad que es parte de sus ejercicios de tarea. Entonces, déjenme mostrarles. ¿Dónde estoy? Ya está colocado esta parte de sus ejercicios. Ok, aquí están. Son 3 ejercicios, ¿sale? De estos datos ustedes van a realizar lo que acabamos de ver en la clase, lo que acabamos de ver. ¿Sí tomaron nota de las fórmulas y demás, chicos? Sí, profe. Ok, bien. De todas maneras, acabo de realizar la grabación de nuestra clase. Recuerden